En el siguiente ejercicio debemos calcular esta integral mediante un límite de una suma de Riemann. Entonces vamos a rápidamente recordar la definición, que si yo tengo una integral entre a y b de una función f de x, esto se escribe como el límite de una suma de Riemann, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f de xy estrella delta xy, donde xy estrella pertenece al subintervalo xy, xy menos 1. Esa es la definición de escribir una integral como una suma de Riemann. Entonces, al igual que en los ejercicios anteriores, debemos calcular xy y delta xy. Entonces, delta xy vamos a asumir una partición regular, va a ser 2 menos 0 sobre n, es decir, 2n, ¿cierto? Donde acá estamos considerando el límite superior, 2, menos el límite inferior, 0. Y para calcular xy estrella, podemos considerar m grande o m chico, es decir, m grandes son los supremos de la altura que alcanza el rectángulo en el subintervalo, o el mínimo. Entonces nosotros vamos a ocupar el mínimo, y la fórmula para poder calcular el mínimo recordamos que es a más i menos 1 b menos a sobre n. Por lo tanto, en este caso, como a vale 0 y b vale 2, nos va a quedar i menos 1 por 2 sobre n. Por lo tanto, xy estrella va a ser 2 i menos 1 sobre n. Ahora que tenemos ambos valores, podemos proceder a escribir la integral como esta suma de Riemann. Por lo tanto, tenemos que la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado más 2x de x va a ser igual a el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluado en xy estrella delta xy. Como xy estrella lo conocemos, gracias a acá, podemos ahora ese valor evaluarlo en la función. Y por lo tanto vamos a reemplazar y nos va a quedar 3 por x al cuadrado. En este caso x va a ser 2i menos 1 sobre n al cuadrado, más 2, que es el que está acá, por x, pero x nuevamente va a ser 2i menos 1 sobre n. Y toda esta expresión, que es nuestra función, va a estar multiplicada por el diferencial de xy. Pero de xy ya lo hemos calculado, y el diferencial en este caso es 2n. Ahora debemos proceder a desarrollar y ver específicamente qué nos dice esta propiedad para poder después aplicar las propiedades de la sumatoria. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de ¿quién? De la sumatoria desde i igual 1 hasta n de. En el interior nos damos cuenta que tendremos 3 por
vamos a hacerlo de esta forma. En el numerador tenemos 2i menos 2 al cuadrado sobre n cuadrado. Y el otro término va a quedar 2 por 2i menos 2 sobre n. Todo esto está multiplicado por 2 sobre n. Entonces, dentro del paréntesis vamos a sumar ambos términos para que nos queden ambos con el mismo denominador. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de quién. Vamos a proceder a desarrollar estos términos. Va a quedar 3 por 4i cuadrado menos 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8 y 2 al cuadrado me va a quedar 4 sobre n cuadrado. Y acá me va a tener más 4i menos 4 sobre n. Pero como queremos dejar ambos denominadores exactamente igual, vamos a hacer por n, es decir, vamos a amplificar para que nos quede n arriba y abajo el n cuadrado que estábamos buscando. Y esto está multiplicado por 2 sobre n. Nos damos cuenta que ahora podemos sacar factor común dentro del paréntesis en el denominador por un n cuadrado. Entonces ese n cuadrado lo vamos a sacar afuera de la sumatoria. Y nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n al cubo. ¿Por qué 2 sobre n al cubo? Esto n cuadrado lo sacamos como factor común y me va a quedar multiplicado por ese n. Entonces va a quedar n al cubo. Y el 2 viene del término que está ahí. Entonces, afuera de la sumatoria tenemos 2n cubo. Ahora nos va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de, vamos a multiplicar los elementos que están adentro de la suma. Me va a quedar 3 por 4, 12 y cuadrado, 8, 16, 24 y 12 más 4 y n menos 4n. Eso es lo que nos queda dentro del paréntesis. Ahora tenemos que aplicar las propiedades de la sumatoria. Entonces la sumatoria va a estar en cada uno de los términos y recordar que también las constantes pueden salir afuera de la sumatoria. Y en este caso las constantes también va a ser n. La podemos considerar como una constante porque recordamos que la sumatoria varía desde i. Por lo tanto, toda esta expresión, ¿de qué forma nos va a quedar? El límite cuando n tiende a infinito, 2 sobre n al cubo, paréntesis grande, la sumatoria desde i igual 1, n, 12 y cuadrado. Pero como hemos dicho, vamos a sacar las constantes. Entonces ese 12 sale afuera de la sumatoria. Menos, lo mismo, el 24 sale, sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, más sumatoria i igual 1 hasta n de 12, pero el 12 también lo podemos sacar
vamos a dejarlo como un 1 mejor, y acá vamos a dejar el 2 afuera, más 4n sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, menos 4n sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Vuelvo a enfatizar el hecho de que esta n y esta n salen afuera de la sumatoria, ya que ambas varían de i. Entonces, ahora debemos aplicar las propiedades de las sumas que nosotros ya conocemos. Esto nos va a quedar como el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre n al cubo de la siguiente expresión. 12 por la suma de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 24. La suma de i es n más 1 sobre 2 más 12. La suma de 1 es solamente n más 4n, y la suma de i es n más 1 sobre 2. Y finalmente, menos 4n y la suma de 1 es n. Vamos a dejarla acá arriba, creo que se alcanza. Entonces, ahora tenemos que aplicar el límite a cada una de estas sumas respectivas, porque la variable i ya la hicimos desaparecer por las propiedades de la sumatoria. Entonces, tenemos que solamente ir observando cuáles son los límites que van a sobrevivir, los que van a ser distintos de 0. Entonces nos damos cuenta que acá tenemos un n al cubo. Entonces, como en el denominador también va a ser n al cubo, este límite va a sobrevivir. Acá yo tengo n cuadrado y el denominador va a ser n al cubo, ¿cierto? Que viene de acá. Y por tanto, como el denominador va a ser mayor, ese límite va a desaparecer. De la misma forma, este también desaparece, pero aquí tengo nuevamente n al cubo. También va a sobrevivir. Y este va a ser 0. En resumen, tenemos lo siguiente. En el límite, este término va a ser 0, 0, 0. Por lo tanto, la expresión anterior se reduce al cálculo del límite cuando n tiende al infinito de 24 n más 1, 2n más 1 sobre 6 más el límite cuando n tiende a infinito de 2 por 4, 8, n cuadrado, n más 1, por 2, n al cubo. Aquí también nos faltó n al cubo. Y haciendo los cálculos de los límites respectivos, podemos verificar sin dificultad que el primer límite vale 8, el segundo límite vale 4, y por tanto el resultado final va a ser 12. De esta manera hemos calculado la integral original, esta que está acá, y hemos deducido que el valor de la integral es 12. Es decir, por lo tanto, concluimos que la integral entre 0 y 2 de 3x cuadrado más 2x
de x es igual a 12. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.